Ahí está, muy bien. Sean bienvenidos todos a esta casa de oración. Dios les bendiga. Me da mucho gusto verlos. Acompáñenme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Marcos. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Marcos. Vamos a estudiar, mis hermanos, el capítulo 14. Para los que nunca habían venido al estudio de los martes estamos estudiando este libro, que es el Evangelio según Marcos, y vamos en el capítulo 8, después de la alimentación de los 4,000, pero por el tema de la Semana Santa y para seguir como un patroncito de la última semana de Jesús en la cruz, el domingo predicamos acerca de la Santa Cena o de la Cena del Señor. Después de la Cena del Señor, sale Jesús con los discípulos al huerto de Getsemaní, donde ora, y saliendo de ahí es arrestado y traicionado. Eso lo vamos a ver hoy. La Cena del Señor la vimos el domingo. El viernes vamos a ver qué pasó en la cruz con las frases que dice, y el domingo vamos a estar estudiando acerca de la resurrección. Por cierto, no se le olvide que el domingo va a ser allá en Villa de Reyes. Si usted no tiene en qué irse, véngase aquí a la iglesia, 15 para las 9. Hay que estar aquí para que se acomode con uno de los hermanos que ha puesto a disposición su vehículo y pueda trasladarse. Entonces, véngase antes de las 9, esté usted aquí. Desde las 8:30 va a haber gente aquí para acomodarlos, aquellos que no tienen en qué irse si está un poco lejos. Y ese día vamos a estar compartiendo acerca de la resurrección, de tal manera que vamos a cubrir todo ese periodo. Pasaron mucho más cosas en esa última semana, pero bueno, vamos a tratar de abarcar con estos mensajes gran parte de lo que sucedió. Y por eso es que hoy vamos no a continuar en el capítulo 8, sino que me voy a brincar al capítulo 14, donde habla acerca de la oración en Getsemaní cuando el Señor Jesús es arrestado. Vamos a ir al versículo 32 del capítulo 14, Marcos capítulo 14, versículo 32 al 42. ¿Ya lo tiene ahí? Dice, no, pero ya está ahí enfrente, ya los vi que pelaron los ojos para arriba. Bueno, le voy a dar lectura. Dice la palabra de Dios. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Versículo 37. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Versículo 41. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca
el que me entrega. Mis hermanos, es un tema bien profundo este texto. Si usted le pone cuidadito, se va a dar cuenta de las profundidades que tiene este texto y más allá de lo que a veces nada más vemos acerca de la cruz. A veces pensamos en la cruz y nada más vemos lo que pasó en la película de la Pasión de Cristo y no vamos allá, pero hay unas profundidades tan ricas, tan hermosas en la Biblia, mis hermanos, y este texto es uno de ellos. Durante 33 años que estuvo el Señor Jesús, cuando se hizo hombre, Jesús experimentó varios sufrimientos y tentaciones. Dice la Biblia que fue tentado en todo. Y es interesante, mis hermanos, pero no hay un texto que nos hable de el Señor Jesús en alguna ocasión que se estuviera riendo. O sea, no nos dice, y el Señor Jesús estaba risa y risa, bien contento, pasándola a gusto. No hay pasajes como esos. Sin embargo, sí hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento donde nos relatan que alguna vez el Señor Jesús experimentó alguna tristeza, algún llanto, algún quebranto. Por ejemplo, el Señor Jesús se lamentó de la ceguera espiritual de los judíos y de los líderes. Cuando vio que el pueblo judío no quería nada con el Mesías, se entristeció, y más porque sus líderes se rebelaban contra lo que decía la palabra. Él lamentaba este hecho. También narra la Biblia que se entristeció cuando veía el sufrimiento de los enfermos, de los afligidos. Por eso Él sanaba. Venían las multitudes y Él sanaba porque era parte de su compasión. Él sentía compasión por ellos. Hay otro texto donde narra que Él lloró. Es el versículo más grande, más largo de la Biblia, ¿verdad? Y Jesús lloró. Es el que, si por lo menos no se sabe un solo versículo de la Biblia, apréndase ese. Jesús lloró. ¿Y por qué lloró el Señor Jesús? Por la muerte de su amigo, de un ser amado. El Señor Jesús se lamentó hasta las lágrimas. También nos dice que tuvo compasión del mundo corrompido por el pecado, de la enfermedad y de la muerte. Pero a pesar de todas las agonías y tristezas que vienen marcadas en la Biblia, que vivió el Señor Jesús, no hay una agonía y tristeza mayor a la que se presentó, a la que enfrentó el Señor Jesús la noche que iba a ser entregado. En ese momento Él padeció la mayor de las aflicciones y de paso, mis hermanos, no hay nadie en la humanidad que haya pasado tal aflicción. Usted piense en la mayor aflicción que usted ha vivido. La muerte de algún ser querido, alguna situación de enfermedad, una situación muy complicada en su vida, o una situación que haya vivido alguien más que usted diga, esto fue muy malo. Bueno, eso no se acerca en lo mínimo a la angustia que llevó ese día el Señor Jesús. Humanamente hablando, nadie ha experimentado tal angustia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús iba a experimentar la separación de Dios. Eso ningún ser humano lo ha experimentado. Aún aunque seamos ateos, si hay alguien ateo que no cree en Dios, no ha experimentado esa separación completa de Dios. Porque mientras habite en esta tierra, la misericordia de Dios sale para buenos y para malos. Entonces es imposible que haya alguien experimentado esta separación de Dios. Iba a experimentar el quebranto bajo la ira divina y iba a hacerse pecado por todos los hombres. Por eso es que no hay angustia mayor o que ningún humano haya experimentado. El jueves por la noche, el Señor Jesús con sus discípulos celebró la Pascua. Los que estuvieron el domingo vimos, estudiamos que era la Pascua, y en esa última Pascua, era la última Pascua de la humanidad, el Señor convirtió la primer cena del Señor. Ahora la Pascua ya no sería la Pascua judía, sino la cena del Señor. En ese momento el Señor Jesús experimentaron la última Pascua y la primera cena del Señor. Esta Pascua normalmente se hacía a las 6 de la tarde porque eran las primeras horas del día judío. Y la cena duraba entre 5 y 6 horas aproximadamente. Esto quiere decir que ellos terminaron más o menos la cena por ahí antesito de la medianoche. De ahí el Señor Jesús sale con los discípulos
y se dirige al Monte de los Olivos. Y es ahí donde Marcos narra tres aspectos del sufrimiento del Señor Jesús. El primero es la aflicción del Señor Jesús en el versículo 32, la oración angustiante del Señor en el versículo 35 y la triunfante obediencia del Señor en el versículo 41. Y es de lo que quiero hablarte en esta tarde. Y mis hermanos, de verdad, oré mucho que Dios me ayude a transmitirte exactamente lo que el texto dice, porque es fuerte, mis hermanos. Si logramos captar esto, no hay vuelta atrás para un cristiano. Dice el versículo 32, la aflicción del Señor, primer punto. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Como ya mencionamos, el Señor Jesús, terminando la cena, se dirigió al Monte de los Olivos, que estaba fuera de la ciudad de Jerusalén, a un lugar llamado Getsemaní. Este era un huerto, mis hermanos, que probablemente era privado y estaba cercado. Probablemente era de algún seguidor de Jesús en ese momento. ¿Por qué sabemos esto? Porque el Señor Jesús se lleva a los 11 discípulos, ya no estaba Judas. Judas ya andaba haciendo tratos por allá con los líderes judíos. Se lleva a los 11, deja a 8 en la puerta y él se adentra al huerto con 3 de los discípulos. A los 8 les deja una comisión, que estén vigilando y que estén orando. Y se adentra con Pedro, Jacobo y Juan, que estos 3 junto con Andrés eran del grupo más cercano de Jesús, eran los íntimos del Señor Jesús. No es que el Señor tuviera preferidos, pero Él ama a todos por igual, pero sí tuvo amigos más cercanos, tuvo amistades más cercanas. Y es interesante que estos 3 hombres fueron testigos de la transfiguración de Jesús, vieron su gloria celestial y ahora iban a ver algo contrapuesto, iban a ser testigos del sufrimiento terrenal de Jesús. Versículo 33 dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y aquí comienza a narrar Marcos la angustia que iba a vivir el Señor Jesús. Esta palabra entristecerse en el original significa asombrarse. Y la otra palabra que habla aquí acerca de angustiarse en el original significa agonía. Y esto da la idea, iglesia, de un sufrimiento, una tristeza, una agonía, una angustia, de tal grado que hasta él mismo se asombraba por lo que él estaba pasando en ese momento. Yo no sé si alguna vez tú has estado en una situación de tanta agonía, de tanta angustia, de tanta agonía, que hasta como que tú estás viviendo esa situación y tú piensas: es que esto no es real. O sea, es tan fuerte que como que tú quieres pensar que esto no está sucediendo y tu mente te empieza a jugar hasta mala pasada, como pensando que es un sueño, pero no es. Bueno, esa es la idea que está dando aquí Marcos. Estaba tan asombrado de lo que él estaba sintiendo, de tal agonía, que ni siquiera él pensaba como si no fuera real lo que estuviera sucediendo. ¿Y por qué era esa angustia tan grande? ¿Por qué se habrá angustiado tan fuertemente el Señor Jesús? Mis hermanos, no fue porque Judas lo iba a traicionar. Pudiéramos pensar: bueno, es que también los discípulos lo iba a traicionar Judas, los discípulos se iban a ir, los líderes religiosos lo iban a tomar, lo iban a maltratar, iba a morir. ¿Cómo no iba a estar angustiado? Mis hermanos, el tema es que nada de estas cosas era el motivo de su angustia. Ni siquiera la cruz, ni siquiera la muerte física que iba a tener en ese momento era el motivo por el cual él se sentía así. El miedo que el Señor Jesús tenía, la agonía y el asombro, iba mucho más allá de estas cosas. Su dolor venía de 3 cosas principalmente. La primera, mis hermanos, es que él se convertiría en portador de pecado. Acompáñame en tu Biblia en 2 Corintios 5:21. Dice el texto: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Él sentía tanta angustia
porque Él en la cruz se iba a hacer pecado. Él iba a ser, mis hermanos, como una persona que haya cometido los peores pecados. Tú piensa en tu peor pecado, en lo peor que hayas hecho, en lo más malo, en lo que tú dijiste, esto sí no tiene, Dios no me va a perdonar. Tu peor pecado. Eso multiplícalo por toda la humanidad. No por la de ahora, sino por la de todos los tiempos, desde el inicio de la creación hasta el final de la creación. Él iba a tomar ese pecado como si Él lo hubiera cometido. Toda esa suma de pecados en ese momento Él lo iba a hacer para Él como si Él lo hubiera llevado. Mis hermanos, yo no sé tú, pero cuando uno peca, ¿cómo uno se siente con Dios? Mal, triste, dolido, angustiado. Ahora, velo por esa magnitud. ¿Cómo crees que se iba a sentir el Señor Jesús? Él nunca había pecado. Y ahora iba a ser completamente pecado. De ahí venía su angustia. En segundo lugar, su angustia era porque por primera vez iba a experimentar la separación con su Padre. Versículo 34 de Marcos 15. Dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es una de las frases que se va a predicar el viernes a las 10 de la mañana y se la voy a espolear un poquito al que le toca predicar esta frase. Pero mis hermanos, el Señor Jesús en la cruz estaba experimentando la separación del Padre. ¿Qué significa esto? El infierno, la condenación, mis hermanos, ahí por primera vez una persona va a experimentar la completa separación de Dios. Ese es el infierno, sin Dios, aparte de la ira, del castigo. No va a estar Dios ahí. Por eso es que yo te decía hace un momento, ningún ser humano ha experimentado esto. ¿Qué significa en algún segundo estar sin la presencia de Dios? Mis hermanos, esa experiencia es tan horrenda que la Biblia la describe como un quemar continuo, como una persona que se está quemando continuamente. ¿Cuántos se han quemado alguna vez? No con la raza, con algún sartén, con aceite hirviendo cuando están ahí calentando. ¿Cómo duele? Que te echas agua y saliva y aceite y no se quita. Bueno, esa es la figura que da la Biblia, nada más que de ese dolor eterno. No es que es una quemazón de fuego, sino describe la Biblia esa figura para que logremos visualizar lo que se va a sentir, ese dolor espiritual, ese dolor es lo que la Biblia más o menos figura al dolor de la separación de Dios. Esa es una persona sin Dios. A veces cuando nos equivocamos, cuando pecamos, ¿cómo duele? Porque sentimos que Dios no está. Como que sentimos es que no está Dios. Oro y Dios no me escucha porque ando mal. Adoro y no siento porque Dios, es como que Dios no estuviera. Y duele, pero mis hermanos, sí está Dios y sí te está escuchando y sí lo estás adorando, pero aún así duele, hay una sensación de quebranto. Bueno, eso es multiplicado por muchísimas veces, exponencialmente. Y Jesús iba a sentir esa separación que una persona siente en el infierno, que van a sentir aquellos que no reconozcan a Cristo. Él iba a cargar, mi hermano, sobre sus hombros esa separación. Ese es el pago por el pecado, mis hermanos. El pago por el pecado no fue la muerte física en sí, ese es el sacrificio. El pago por el pecado es haber experimentado esa separación de Dios como si fuera el infierno por unos momentos. Nosotros íbamos al infierno a experimentar esa condición eternamente. Jesús fue y la experimentó en ese momento para que tú y yo no la experimentemos. O sea, va mucho más allá del dolor de una muerte física, de una cruz, de unos soldados burlándose. Eso era lo de menos para Jesús.
Eso no le preocupaba a Jesús. A veces pensamos, es que Jesús tenía miedo porque lo iban a golpear, lo iban a azotar, le iban a poner una corona de espinas, lo iban a acuchillar. Mis hermanos, eso a Jesús Jesús no temía a los hombres. A Jesús no le causaba temor a eso. No era que Jesús era un fusilánime que decía, qué miedo, me van a torturar. Él sabía que iba a morir en la cruz. Su angustia provenía de por primera vez experimentar esa separación de su Padre de una manera espiritual. Él no quería eso. De ahí su angustia tan fuerte. Y en tercer lugar, mi hermano, él iba a experimentar la ira divina de Dios sobre su vida por el pecado. Versículo 10 de Isaías 53 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Él iba a experimentar no solamente la separación del Padre, sino la justa ira de Dios en castigo que vendría sobre sus hombros. Mis hermanos, cuando nosotros hablamos de la salvación, cuando nosotros decimos, yo soy salvo, yo te pregunto, ¿salvo de qué? ¿De qué eres salvo? ¿Te has puesto a pensar? A veces decimos, es que yo soy salvo. ¿Tú eres salvo? Yo soy salvo. Si yo digo, ¿quién de aquí es salvo? Levante su mano. No todos, pero ahorita le echamos ganas para que el Espíritu Santo te toque y ojalá oramos que haga la obra. ¿Salvo de qué? Salvo de la ira divina de Dios por nuestro pecado. Nuestro pecado merece consecuencia, un castigo, y el castigo es la justa ira de Dios, todo el peso de la ira de Dios sobre nosotros. Mis hermanos, nosotros vemos en el Antiguo Testamento cuando Dios disciplinaba a su pueblo, a sus hijos, y vemos unas cosas horribles. Eso no se llega ni poco, mi hermano, a la ira de Dios cuando sea el justo juicio de Dios para la eternidad. Y Cristo lo iba a experimentar en ese momento. Eso es lo que Jesús iba a experimentar en la cruz. No solamente era un tema de morir en una cruz, no era un tema de clavos, no era un tema de una corona de espinas. Era la separación del Padre, era hacerse pecado y era sentir sobre sus hombros la justa ira de Dios sobre él. Y mis hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros tenemos que meditar y reparar en esto que hizo Jesús. Yo debo de pensar cuánto me amó Dios, cuánto me amó Cristo para experimentar todo esto para que yo no lo experimente. Aquel que no ha aceptado a Cristo en su vida, aquel que no quiere someterse a su señorío, aquel que no quiere este pago a su cuenta, él va a tener que pagar todo esto por una eternidad al Dios justo. Los que somos salvos no experimentaremos esto porque ya Cristo pagó. Pero si yo me niego a que Cristo pague, pues yo voy a tener que pagar mi cuenta. Es como que yo le debo al banco $1,000,000 y alguien me dice, yo pago por ti, y digo, yo no quiero que tú pagues por mí. Y entonces, ¿quién lo va a pagar? Pues yo lo tengo que pagar. No hay más, no hay a dónde buscarle. Si tú no quieres nada con Cristo, tú vas a tener que pagar tu deuda por el pecado. Un día estaremos todos delante de Dios, delante del Creador, y daremos cuentas. El punto es cómo va a llegar con tu deuda. ¿Vas a llegar con tu deuda en blanco, en ceros? ¿O de qué tamaño está tu cuenta? Que vas a tener que pagar si no quieres nada con Cristo. Ese es el punto, mi hermano. Y yo tengo que venir a Cristo con ese pensamiento. Jesús sabía que se iba a enfrentar a esto. Era imposible humanamente que Él no se angustiara. Versículo 44. Esa angustia, acompáñame a Lucas 22:44. Esa angustia era tan grande que casi moría antes de llegar a la cruz. Mira lo que dice el versículo 44 de Lucas 22, que es el paralelo de esta historia. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
Este fenómeno pasa en el cuerpo humano cuando el ser humano es sometido a un nivel de estrés muy grande. Los vasos superficiales, capilares, se ensanchan, se dilatan tanto que explotan y parece como si la gente estuviera sudando gotas de sangre. Y eso es lo que el Señor Jesús está pasando en este momento. Era tal su angustia que físicamente estaba respondiendo su cuerpo a eso. Y esa grande angustia lo llevó a hacer una oración angustiante. Y eso es lo que nos lleva a un segundo encabezado, la oración angustiante del Señor. Versículo 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Dice la Biblia, mis hermanos, que el Señor Jesús fue tentado en todo. Pero esta tentación que estaba padeciendo en este momento, él se estaba enfrentando a una tentación muy fuerte, una lucha muy grande. Esta tentación era mucho mayor a la que Satanás lo quiso someter en el desierto después de 40 días de ayuno. Esta tentación era más grande que aquella tentación en la cual cuando Pedro le dijo que no vayas a la cruz. Y el Señor Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Esta era una tentación mayor que Jesús estaba experimentando. ¿Y cuál era la tentación a la cual Jesús estaba enfrentándose? A poner su voluntad por encima de la del Padre. Esa era la tentación que Jesús estaba enfrentando en este momento. Hacer su voluntad y dejarla de un Padre a un lado. Satanás intentó por todos los medios, desde que Jesús se hizo humano, tratar de que Jesús pusiera su voluntad por encima de la de Dios Padre. ¿Qué hubiera pasado, mis hermanos, si Cristo hubiera hecho su voluntad y no se hubiera sujetado a la de Dios? Bueno, la misión como Mesías hubiera fracasado. La palabra de Dios sería falsa. El evangelio no tendría sentido. El cielo estaría vacío. No había personas redimidas. Y Satanás habría sido victorioso. Había mucho en juego. Y es por eso que Jesús oraba para no caer en esa tentación. Versículo 35 dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró. Mis hermanos, cada que el Señor Jesús se enfrentaba a tentaciones, ¿qué hacía? ¿Qué hacía el Señor Jesús cuando venía la tentación? Oraba. Hebreos 5:7 dice la palabra de Dios, y Cristo en los días de su carne, o sea, mientras estuvo como hombre, cuando se humanó y estuvo en la tierra, en su ministerio, todos los días de su carne, ¿qué hacía? Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. ¿Por qué era oído Jesús? ¿Porque era hijo de Dios? No, porque tenía temor. Por causa de su temor reverente, él era temeroso de Dios. Y eso lo hacía que Dios Padre escuchara su oración, pero no oraba con una oración playita, sencillita, como la que a veces nosotros hacemos en el transcurso del día. Ay, Señor, guárdame, guarda mi salida, mi entrada, mi regreso, y Dios bendiga el alimento. Y eso fue toda mi oración del día, y ya sumando la de la mañana, la de la noche y la de la comida. No, el Señor Jesús oraba ofreciendo ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas. ¿Qué quiere decir esto? Mis hermanos, si Jesús siendo Dios en su humanidad tenía una dependencia total con el Padre, cuando tenía aflicción, preocupación, tristeza o miedo, oraba, ¿cuánto más necesidad tendremos nosotros de hacer oración a Dios? El no orar, iglesia, no es un privilegio, es un lujo que un cristiano no se puede dar. Si yo te pregunto, ¿cuánto oras? Tienes que orar. O sea, el no orar es un lujo que como cristianos no nos podemos dar. Por eso traemos un montón de situaciones, por eso traemos un montón de broncas, porque no oramos para vencer esa tentación. Si Jesús necesitó orar, nosotros más necesitamos orar. Si Él oraba con súplicas, con ruego, con lágrimas, ¿cómo necesitaremos orar nosotros? Si Jesús era Dios y necesitaba oración.
Esa es la enseñanza para nosotros. Necesitamos orar. Ora, 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 iglesia. Tienes que orar. ¿Y qué era lo que oraba Jesús aquí? Versículo 35, segunda parte. Y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Mis hermanos, el Señor Jesús no estaba orando aquí que Él no fuera a sufrir. No estaba orando que no fuera a ir a la cruz. No estaba orando que Él no padeciera o que no muriera. Lo que Él estaba orando era precisamente lo que comentamos en el punto 1, que Él no fuera pecado, que no experimentara la separación de Dios, que la ira de Dios no cayera sobre Él, pero que el propósito de Dios, de su redención, fuera cumplido en toda la humanidad. ¿Y por qué sabemos esto? Porque el Señor Jesús no iba a orar algo en contra de la voluntad de Dios. O sea, el Señor Jesús nunca le iba a decir a Dios, oye, haz algo que vaya en contra de tu carácter, de tu propósito, de tu palabra. Retráctate de la promesa que hiciste desde Adán y Eva. No, esa no era la oración. Más bien la pregunta de Jesús aquí era si había algún otro medio para la salvación sin que Él tuviera que hacerse pecado y experimentar la ira de Dios. Mis hermanos, esto no es una señal de debilidad de Jesús. A veces vemos a Jesús angustiado ahí y podemos pensar, es que pues también fue débil. No, mis hermanos, esto nos recalca, lejos de decirnos la debilidad de Jesús, nos recalca la santidad de Jesús y la comunión que tenía con su Padre. ¿Por qué? Porque Él es santo, Jesús es 3 veces santo y ahora sí va a ser pecado por la humanidad. Esta oración la tenía que haber hecho. ¿Cómo alguien santo, completamente santo, se iba a hacer pecado? Y la consecuencia de eso era la separación de Dios. ¿Cómo iba a experimentar esa separación con el Padre? Nunca lo había hecho. Nunca había pecado él, ni siquiera de pensamiento. Entonces eso nos muestra su santidad. Entonces la pregunta que está haciendo Jesús aquí es si fuese posible que la redención pudiera ganarse o lograrse a través de otro medio que no fuera Él hacerse pecado. Por eso Él dice, aparta de mí esta copa. Esa es la oración de Jesús. Jesús ora, Dios Padre, aparta de mí esta copa. La copa, mis hermanos, en la Biblia significa la ira de Dios. Es la ira de Dios. Acompáñame a Jeremías 25:15. Lo que Jesús está diciendo, Señor, aparta de mí tu ira. Yo no quiero experimentar tu ira. Jeremías 25:15 dice, porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. La copa era la ira de Dios derramada sobre los hombros de Jesús. Y la cruz, en la cruz el Señor experimentaría la ira divina contra el pecado. Ahora, mi hermano, quiero que veas que a pesar de la angustia de Jesús y de decirle al Señor, Padre, no quiero que esta ira venga sobre mí, quiero que veas la oración que Él hace. Él dice, si fuese posible. O sea, en medio de la angustia, nosotros podemos ver en el texto una completa sumisión a la voluntad del Padre. Ve el versículo 36 y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Si tú quieres, puede ser así, Señor. Aparta de mí esta copa. No quiero experimentar tu ira, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Otra versión dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mis hermanos, el Señor Jesús, aún en medio de su debilidad, de su angustia, no cuestionó los métodos de Dios. Dijo, Señor, yo no quiero experimentar tu ira. Si hubiera otra manera de que se dé la salvación, pero sin experimentar tu ira y tu separación, sería bueno. Pero no se haga lo que yo quiera, sino tu voluntad. Él estaba orando conforme a la voluntad de Dios, porque esa era la tentación de Satanás, que él hiciera su voluntad y dejara a un lado la voluntad del Padre. Eso es confiar en la voluntad. Mis hermanos, nosotros a veces oramos
y como no se contesta como nosotros queremos o en el tiempo que queremos, ya estamos cuestionando a Dios. Y ni siquiera estamos angustiados como lo estuvo Jesús. Pero ya empezamos, ¿verdad? Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué yo? Así le decimos, ¿verdad? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué no aquel que es más pecador que yo? Yo te sirvo, Señor. ¿Por qué permites esto en mi vida, Señor? Por lo menos ya dime. ¿Y dónde está tu confianza en la voluntad de Dios? Porque mira, si oramos y le decimos, Señor, pongo esto en tus manos, y luego eso se transforma o se trastorna en algo que a mí no me gusta o yo no deseo, y entonces decimos, no, es que Dios no contestó mi oración. ¿O por qué contestó esa oración así? Y nos enojamos con Dios. Y entonces, ¿dónde está tu confianza a la voluntad de Dios? Eso que estás viviendo, si tú estás en santidad en Dios, y si tú estás orando a Dios, eso que estás viviendo es la voluntad de Dios. A veces la voluntad de Dios es dura, difícil, no se parece a lo que hay en nuestra imaginación. Nosotros quisiéramos que la voluntad de Dios siempre fuera que yo esté bien a gusto, bien tranquilo, como un día de campo, de vacaciones. Y a veces la voluntad de Dios es que yo esté en medio de una barca con unas olas que arrebatan el mar y que chocan con la barca y que yo siento que me muero. A veces esa es la voluntad de Dios. El tema es cómo lo tomamos nosotros. Señor, hágase tu voluntad. Estoy haciendo mi voluntad, agárrate de mí. Y nosotros queremos correr porque pensamos que esa no es la voluntad de Dios. Como que le decimos, Señor, ¿otra voluntad no tienes? ¿El plan B no quisieras ponerlo aquí? Es que este no me gustó mucho. Pero es la voluntad de Dios. Y vemos como el Señor Jesús, aún en medio de su angustia tan fuerte, le dice, Señor, pero hágase tu voluntad. La vida de Jesús fue caracterizada por una obediencia al Padre hasta la muerte. En Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, Jesús fue obediente desde que nació hasta que murió. Eso dice el versículo. O sea, aún estando en la cruz, en el último suspiro, Jesús estaba obedeciendo al Padre. Fue obediente hasta la muerte. Ahora escucha esto, se hizo obediente. ¿Cómo que se hizo? Si es que Él también es Dios. Él tenía que hacerse obediente, Él tenía que tomar el papel de humano en la dependencia de Dios para cumplir el plan de redención. Él podía hacer su voluntad y su voluntad es divina. Sin embargo, aquí tenía que hacerse obediente porque se había hecho hombre para pagar por nuestras deudas. Hay algunas enseñanzas en esto, mi hermano, que podemos meditar. ¿Qué tan terrible es el infierno? Esa separación con Dios que aún Jesús le horrorizó esta experiencia. Y otra enseñanza, mis hermanos, no hay manera de que haya salvación sin cruz. No hay manera que haya redención sin cruz. Aquí Jesús propuso la idea. Señor, no hay otra manera de que se salve la humanidad, se cumpla tu amor sobre ellos, pero que no haya esa cruz, ese castigo, esa ira. Y Dios dijo no. Mis hermanos, la cruz es la evidencia del infierno. Hay muchas personas que enseñan y hay quien cree que no hay infierno. ¿Cómo Dios, siendo tan bueno, tan santo, tan amoroso, va a mandar gente al infierno? Bueno, la cruz es justamente la evidencia del infierno. ¿Por qué? Porque ni siquiera Jesús quería pasar por ahí. Él decía, yo no quiero experimentar eso. Pero al mismo tiempo, este pasaje nos enseña no solamente en pensar que el infierno es verdadero, que la ira de Dios es muy fuerte, sino que nosotros tenemos que verlo del otro lado. ¿Qué tanto nos amó Dios que prefirió derramar su ira, su castigo sobre su propio Hijo para no derramarlo sobre ti y sobre mí? ¿De qué tamaño es el amor de Dios por ti que prefirió derramar esa ira sobre su Hijo antes que derramarla sobre nuestra vida? Mientras él oraba en el huerto de Getsemaní,
Los discípulos también tenían esa gran comisión de estar orando. Versículo 37. Vino luego y los halló durmiendo y dijo: Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Mis hermanos, por un tema de tiempo no vamos a entrar en esta enseñanza. La veremos cuando lleguemos aquí en el estudio de los martes, porque es una enseñanza un poquito diferente al tema central que estamos viendo. Pero aquí hay una gran enseñanza acerca de la oración y de cómo vencer la tentación y de las prioridades que debemos de tener como cristianos. Solo quiero mencionar lo siguiente. Mis hermanos, no podemos vencer la tentación si no hay oración. Dijo el Señor Jesús: velad y orad para que no entréis en tentación. Si no velamos y no oramos, velar es no ir a aquellos lugares, situaciones o exponernos a cosas que nos puedan hacer caer. Eso es estar listo a no caer y orando. Sin eso no podemos someternos a la voluntad de Dios. Cuando oró por tercera vez, entró una vez, oró, salió, los discípulos durmiendo, los exhorta. No pueden haber velado y orado una hora. Entra otra vez, ora, sale, durmiendo los discípulos, los vuelve a exhortar, y esto pasa 3 veces. Cuando ora por tercera vez, luchando por esa tentación, mis hermanos, cuando sale el Señor Jesús de ahí, Él venció la tentación. Fue en ese momento en Getsemaní que Él venció la tentación y salió de ahí confiando en la voluntad del Padre. El tentador fue vencido en Getsemaní. Desde ahí ya estaba vencido, mis hermanos, y lo vamos a ver en un momento, pero lo que nos tiene que quedar claro de esto, mis hermanos, es que las batallas se ganan en oración. Y a lo mejor esto parece un cliché de que decimos, de rodillas se gana la batalla. La más grande batalla, la más fuerte tentación, a Jesús la venció de rodillas, en oración. ¿Cuánto tiempo estás orando por aquello que te ha vencido, mi hermano? ¿Qué es aquello que no puedes? ¿Qué es aquella cosa que tú dices, yo he luchado con esto, yo ya no puedo más? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando en oración? Quizás es un hábito oculto, quizás es pecado, quizás es tentación, quizás son malas prácticas que te alejan de Dios. ¿Cuánto tiempo tú le dedicas a Dios para vencer esa tentación? Porque ese es el ejemplo que Jesús nos da. Cuando sale el Señor Jesús de aquí, Él ha vencido la tentación. Dice el versículo 41, vino por tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta la hora, ha venido. Jesús estaba listo para la cruz, y eso nos lleva a nuestro último y más breve punto, la triunfante obediencia del Señor. Versículo 41 y 42. Basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Mis hermanos, toda la tentación que había venido de Jesús para evitar ese momento había llegado a su punto culminante. El Evangelio de Juan nos amplía más la situación. Dice Juan 18:3: Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Quiero que veas la escena. El Señor Jesús llega a Getsemaní angustiado. Así comienza este texto. Y el Señor Jesús estaba angustiado, y vimos lo que significa esa angustia. Va y ora. Por lo menos estuvo 3 horas ahí, porque cada que salía les decía lo mismo: ni una hora pudiste haber estado, o sea, fue el tiempo que yo pasé y no pudiste haber orado. 3 horas que estuvo el Señor Jesús en intimidad con Dios. Quiero que veas que Dios no contestó la oración como Él quería. Él le decía: pasa de mí esta copa, y no pasó así. Pero la intimidad con Dios, ese tiempo con Dios, fue lo que le hizo fortalecerse y decir: Señor, hágase tu voluntad. Cuando el Señor Jesús se para de Getsemaní la última vez, Él tenía en su mente: Señor, hágase tu voluntad. Aquella angustia se había ido, aquel temor ya no estaba. Él sabía que no se iba a cumplir lo que había orado, pero sabía que la
buena voluntad de Dios se iba a cumplir en su vida y él confiaba completamente en eso. Era la lucha que él había tenido y ahora tenía la victoria. Esa palabra que usa Juan aquí de la compañía, mis hermanos, una compañía de soldados era de 600 hombres. Aparte eran alguaciles del templo, los principales del Sanedrín, que eran los líderes religiosos. ¿Tú te imaginas a esa multitud armada que llega con Jesús a quererlo arrestar? Y quiero que veas que el Señor Jesús ya no tenía angustia, ya no tenía temor. Es más, ni siquiera los espera, les dice a los discípulos, vénganse porque ahí vienen. Voy y encaro a los que vienen por mí. Él no se esperó a que la cruz viniera a él caminó hacia donde estaba la cruz. Ahora él, fortalecido por la intimidad que había tenido con Dios, ahora iba a enfrentar con una confianza plena el propósito por el cual había venido a la tierra. Yo imagino que Jesús todavía estaba bañado de sangre por esas capilares que se habían roto. Sus ojos, 3 horas, imagínate llorando, ¿cómo estarían? Él todavía estaba con los ojos seguramente llorosos, con las lágrimas, con sangre todavía en su cara. Y en lugar de huir, mis hermanos, él se dirigió con confianza hacia la cruz. Y esto lo sabemos por lo que dice el versículo 11 de Juan 18. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Mis hermanos, nota esto. Jesús estaba angustiado cuando llega a Getsemaní. Tenía temor de lo que iba a vivir. No de la muerte, no de los hombres, sino de la lejanía de Dios, de la ira sobre él. 3 horas de intimidad con Dios y ahora sale, llegan los soldados, Pedro saca la espada, dice vamos a pelear. A veces mucha gente dice, Pedro era un cobarde. Mis hermanos, Pedro no era cobarde. Se sacó la espada y eran más de 600 hombres, era un suicidio. Yo creo que dijo, aquí nos morimos todos, pero a nosotros no nos llevan. ¿Qué iban a hacer? Con pescadores con espadas contra soldados. Y el Señor Jesús le contesta a Pedro, mete la espada. La copa del Padre que me ha dado no la voy a beber. ¿A poco tú piensas que yo no voy a experimentar toda la ira de Dios que va a caer sobre mí, Pedro? A ver, espérate. Hace un momento estabas llorando porque la ira iba a caer sobre ti. Y ahora le dices a Pedro, yo voy a experimentar la ira de Dios sobre mi vida, sobre mi alma, y la voy a llevar con gozo. ¿Qué pasó en medio de eso? Un tiempo de comunión con el Padre. Eso le dio la confianza a Jesús. Eso le estaba diciendo a Dios, yo confío en tu voluntad. Si tu voluntad es tu ira sobre mí, Señor, venga tu ira, venga tu voluntad sobre mi vida. Ve la transformación del momento tan duro que pasó Jesús. Quiero leerte un comentario de Charles Spurgeon, que fue considerado el más grande predicador del siglo XIX, respecto a este texto de Getsemaní. Él dice, ningún sonido de clarín, ni explosión de cañón, izada de banderas o aclamación de multitudes anunció alguna vez una victoria como la obtenida por nuestro Señor en Getsemaní. Él ganó allí la victoria sobre todos los sufrimientos que le vinieron encima y todas las tristezas que pronto lo envolvieron como enormes olas del Atlántico. Allí ganó la victoria sobre la muerte y más aún sobre la ira de Dios que estaba a punto de padecer al máximo por el bien de su pueblo. Allí hay verdadero valor, allí hay heroísmo al máximo, allí está la declaración del conquistador invencible que clama, no lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. Con la perfecta resignación de Cristo también estuvo su firme determinación. Él había llevado a cabo la obra de redención de su pueblo y saldría adelante a través de ella hasta poder expresar triunfantemente ante la cruz. El sello de esa obediencia, mi hermano, culminó en la cruz. Lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro, Pedro, yo voy a experimentar la ira de mi Padre. Y el sello de esto, la culminación de esto fue la cruz.
pero él ya había vencido. La batalla se había ganado en Getsemaní. La batalla ya estaba vencida cuando Jesús salió de ese lugar, por eso él salía con una confianza plena. Quiero terminar con este versículo en Hebreos 12. El escritor de los Hebreos resume en 3 líneas todo lo que te acabo de decir. Dice el versículo 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de él. La tristeza, la angustia, se transformó en gozo cuando Jesús puso su confianza en la voluntad de Dios. Menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora nota lo que dice el versículo 3. Ahora esto es para nosotros. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción. Piensa en esto, de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Piensa en esto para que no desmayes. Y el versículo 1 de Hebreos 12 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué? Y luego nos dice todo lo que padeció el Señor Jesús. Porque el autor y el consumador de la fe fue con gozo y sufrió en la cruz todo lo que acabamos de ver. Mis hermanos, el Evangelio de Jesús, la muerte no solamente nos da salvación. Esa experiencia de Jesús en la cruz no solamente es la salvación. Es el empuje, mi hermano, para que tú sigas corriendo cada día la carrera cristiana. Cada que tú te desanimes, cada que tú digas yo ya no quiero nada con Dios, cada que tú digas yo estoy frío, yo no puedo, yo no. Esto no es un tema motivacional donde yo te voy a decir esfuérzate y sé valiente, échale muchas ganas. No, dice Hebreos, voltea y ve la cruz. Ve lo que Cristo padeció por ti, ve todo lo que te ama. Y ahora pon los ojos en esa cruz y sigue corriendo la carrera, porque no es en tus fuerzas. Cristo ya pagó y ya venció para que tú llegues a la meta. Mi hermano, tu victoria está garantizada. Tú llegas a la meta. Al final del camino, mi hermano, te voy a dar no soy de los que leen la bola del futuro. Mi hermano, ganamos. Ganamos. No importa la aflicción que estés viviendo en este momento, al final de la historia termina bien. Todo termina en victoria. ¿Por qué? Porque la cruz nos lo muestra. Por eso dice el escritor, ve la cruz y sigue corriendo, porque esa es la meta. Pero la victoria ya está garantizada. Tú has llegado a la meta. Mi hermano, y si tú estás aquí hoy y no has tomado esa decisión sin Dios, tú no quieres aún sujetarte a la voluntad de Dios, hoy es la oportunidad. Hoy es un buen día para que tú le digas, yo no quiero pagar lo que Cristo pagó por mí en la cruz. Yo quiero que ese pago sea para mi vida. Yo quiero que pueda yo tener la garantía de esa carrera, terminar la carrera y terminarla bien. Yo quiero ser hijo de Dios. Mi hermano, tu deuda está pagada. Y aquellos que no tienen a Cristo, ven a Él en arrepentimiento y fe, para que tu deuda sea garantizada. Que Dios bendiga su hermosa palabra. Vamos a hacer una oración, mis hermanos. Póngase de pie en lo que entonamos esta alabanza.